Vamos a estar con el presidente justamente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, y con la especialista en finanzas, Alicia Márquez, ya que se viene un nuevo programa de educación financiera rural del INDER y queremos también conocer detalles al respecto. Querido Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto también saludarte y bueno, un saludo a todos los televidentes. Y así también saludamos a Alicia. Gracias, Alicia, por tu tiempo con nosotros. Buen día. Al contrario, muchas gracias. Yo soy la que está contenta de venir acá a compartir educación financiera. Igualmente, ya es un tema que justamente con Francisco solemos hablar de manera reiterada cuando le tenemos también la posibilidad de tener su presencia para entrevistas y es la necesidad de hablar de la educación financiera, Francisco. ¿Por qué nace esto? Retirar un poco también esa idea que tanto hablamos. Bueno, nace por el hecho de que los estudios indican de que un título de propiedad promueve la inclusión financiera en un grado bastante importante. ¿Verdad? Al tener un título de propiedad, una persona se vuelve visible y tal cual dice la Constitución Nacional en su artículo 114, le estamos integrando al campesino al sistema económico formal a través de un título de propiedad. A la mañana él no tenía nada, tenía un documento, una constancia de ocupación, un simple papel. Le entregamos al mediodía su título de propiedad y a la tarde esa familia tiene un activo que puede llegar a costar 1.200 millones, 800 millones de guaraníes, puede llegar a costar, la vez pasada entregamos un título, eran 1.800 millones la tasación de valor de mercado de ese inmueble, obviamente ellos pagan a precio de reforma agraria. Entonces, es un activo tan importante que cuando uno después va a la literatura encuentra de que había sido ese activo es uno de los principales fundamentos de la inclusión financiera. Y ellos pueden utilizar ese instrumento para poder acceder a créditos, pero con un perfil mucho mejor. O sea, las tasas de interés pueden ser menores y al mismo tiempo también los plazos pueden ser mayores para llevar adelante ya sea emprendimientos productivos o cuestiones vinculadas con mejora en la calidad de vida en sus hogares, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También la literatura indica que cuando le entregamos un título de propiedad al campesino y ocurre el empoderamiento correcto, él va a tener va a experimentar una mejora de 40% de su productividad, lo cual significa por lo menos como mínimo 30% más de ingresos para esa familia. Y entonces decíamos nosotros, ¿qué pasa en una familia que no tiene, en primer lugar, suficientes herramientas para entender sobre inclusión financiera? Y en segundo lugar, una vez que le viene una mayor cantidad de excedentes de recursos financieros al hogar, ¿qué pasa si no tiene las habilidades o las capacidades para manejar esos excedentes? Y entonces lo que dijimos es tenemos que ser responsables, promover inclusión financiera, pero a la par educación financiera, y por eso contactamos con una de las especialistas más conocidas en América Latina, que es la doctora Alicia Márquez, ¿verdad? A quien yo le vengo siguiendo de hace años y también teniendo conversaciones con ella. Ella ya participó en la Semana Nacional de la Educación Financiera que promovimos en la época de la pandemia cuando estaba yo al frente de la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Ahí es donde nos conocimos y bueno, coordinamos con ella la posibilidad que venga a Paraguay con la intención de hacer la presentación que tenemos hoy esta tarde a las 4 de la tarde en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional en San Lorenzo, la presentación de lo que va a ser los pilares más elementales de la educación financiera rural aplicada obviamente al campo paraguayo. Y al punto, sí. Me lleva un poco a comentar la invitación que va a ser hoy a las 4 de la tarde hasta las 7. Va a haber un coffee break, veo también acá. Esto va a ser en el aula Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, que también es una de tus casas de estudio, porque también impartís clases ahí. Me imagino que en esta idea de poder trabajar de manera mancomunada entre las instituciones también les lleva a poder contar con este espacio tan interesante. Y trasladar un poco la pregunta ya en la presentación que hacías a Alicia y un poco el elemento transversal de cómo está la situación a nivel regional. O sea, es un problema a nivel regional el tema de la falta de educación financiera, Alicia. Gracias. La verdad es que es un problema en todos lados, porque la mayoría de nosotros nacemos, crecemos, aprendemos, trabajamos y siempre estamos buscando el fruto de ese trabajo, estamos buscando tener ingresos, pero pareciera pues que nos enfocamos en buscar un negocio, en tener una profesión,
pero no nos enseñan educación financiera. Entonces, tenemos muy poquita educación financiera. En algunos hogares sí existe esa preparación y algunas cosas las vamos aprendiendo en el camino de la vida. Pero de forma profesional, el entender que hay herramientas financieras es como lejano, no existe todavía. Entonces, esta iniciativa que se hace mancuerna con el decir que las familias hoy tengan su título de propiedad, pero que además de eso, que eso pudiéramos decir, eso es suficiente, o sea, eso ya es un avance enorme para que las personas en el campo tengan esa pertenencia que hace que tengan más cariño por la tierra, más compromiso, más responsabilidad. Si a eso le sumas que ahora se les va a dar también educación financiera, eso hace que sea como más viable, que pueda tener una producción adecuada, una administración adecuada y que pueda multiplicarse. Si te fijas, cada uno de nosotros crecemos y buscamos pues tener un ingreso. En las familias ya tienen un producto que genera dinero, pero qué mejor que lo tengan con su título de propiedad y qué mejor que tengan las herramientas y el conocimiento para la producción, para obtener crédito, para la administración, para llevar un presupuesto, para reinvertir en la tierra y que los frutos de ella le den bienestar a las familias y a las siguientes generaciones, que es lo más importante. Es así, yo coincido plenamente en eso, pero también ahí hay una cuestión que le traslada un poco la pregunta a Francisco, y es el elemento de cómo se hace, Francisco, para llegar justamente con este mensaje. Y hay que trabajar, me imagino que también con el Ministerio de Educación a largo plazo en estas políticas públicas, de que la gente pueda entender cómo aprovechar estas herramientas con el tema de la titulación, que lo venís trabajando, pero que tiene que ser también esto extendido a toda la familia. Sí, así tenés toda la razón, Pablo. Y mira, un poco la reflexión con la que yo iniciaba ayer mi conversación con los funcionarios del INDER, porque dimos a conocer la incorporación de este programa a nuestras funciones de aquí en adelante. Y destacar yo que por lo menos cuando nosotros hacemos un cálculo cuánto tiempo le hemos dedicado a la educación, en el caso de los profesionales, por ejemplo, y yo calculo que por lo menos de la totalidad de mis años, el 50% de todos los años que llevo lo he dedicado a formarme, ¿verdad? Ahora, les decía yo que no tengo recuerdos de haber tomado una clase de una hora de algo tan importante para la educación financiera. Entonces, esto es una falla mundial, Juan Pablo. No sé si existirán países que ya lo estarán revisando, y me destacaba yo que había dos elementos importantes que significan una falla del sistema educativo formal. Uno es, no estamos incorporando aspectos vinculados con la inteligencia emocional, la gestión de las emociones con los niños, trabajar ya con ellos desde chiquito. Y en segundo lugar, el aspecto de la educación financiera. Y te destaco un dato interesante que surgió en México y que Alicia suele siempre destacar, ¿verdad? Decía ella, o sea, siempre dice que cuando se estudió en México cuál era la principal causa de divorcio en los últimos años, se encontró que el 73% de los divorcios se debían a problemas de mal manejo financiero. Y si el dinero es tan importante, no lo hablamos quizás de ello, nadie quiere hablar de los aspectos de diferencias financieras en el hogar, pero si el dinero es tan importante que determina incluso la continuidad o no con tu pareja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se ha incorporado al sistema educativo formal? Es un desafío que tenemos no solamente en Paraguay, Juan Pablo, sino en prácticamente todo el sistema educativo del mundo. Probablemente no tengo mucho conocimiento del sistema educativo como el de Finlandia, pero me imagino que ya ellos estarán abordando con este enfoque de inteligencia emocional, pero al mismo tiempo también diciéndole a la gente, señores, ustedes a la par que aprenden a administrar empresas del Estado, organizaciones del Estado, a la par de que aprenden técnicas o conocimientos científicos para administrar empresas privadas, tienen que tener técnicas, habilidades, capacidades para desarrollar las finanzas de la familia. Pero no, ese tercer elemento no lo hemos abordado. Y vos, creo que nos conocemos de hace años, Juan Pablo,
viste trayectorias que yo he tenido dentro del Ministerio de Hacienda, anteriormente, hoy Ministerio de Economía, fui director de Política Fiscal, fui director de Integración, director de Asuntos Internacionales, director de Inversión Pública, y traté de ser bueno en eso, porque tenía el conocimiento que me dio la universidad, me dio una caja de herramientas y la apliqué. Pero después miré para atrás y me di cuenta que tenía un déficit particular personal, no era buen administrador de mis finanzas. Recién eso pude notar cuando empecé a trabajar con temas de inclusión financiera, que fue allá por el año 2019. Y bueno, es muy importante para el ser humano este buen manejo o tener esas cajas, esa cajita de herramientas, ¿verdad?, para sus finanzas personales, porque caja de herramientas para administrar bien la organización pública o la organización privada nos las da perfectamente la facultad. Alicia, traslada un poco la pregunta también desde tu carácter como especialista. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué tips la gente tiene que empezar a entender para empezar a trabajar la idea de la educación financiera? ¿Cómo podríamos empezar a abordar este tema? Muchas gracias, Juan Pablo. Pues bueno, primero fíjate, va a ser comprensión, va a ser conocimiento y acción. Y ahorita vamos a ver las tres rapidito. Comprensión. Entender que las finanzas van más allá de gastar solamente y de que me alcance. Las finanzas son emocionales, Juan Pablo. Cuando estamos tristes nos da por gastar, cuando estamos enojados nos da por gastar, cuando estamos compartiendo nos da por gastar. Y no pensamos en el futuro. Entonces, lo primero que invitaría a todos los que nos ven y escuchan es comprensión. Las finanzas son emocionales. No debemos sentirnos que estamos mal, que no sabemos, que no podemos y que otros sí. Eso nos pasa a todos. Entonces, comprensión de que las finanzas se rigen por las emociones. Luego nos damos el conocimiento. El conocimiento nos dice que las finanzas las tenemos que ver en tres estados: el pasado de las personas, el presente de las personas y el futuro. ¿Qué significa el pasado? Pues el pasado son tus deudas, porque adquiriste deudas en el pasado y te están afectando en el presente porque hoy tienes que pagar la cuota. Y la mayoría de las personas aquí en este país y en México y en muchos otros terminamos por pagar unas cantidades muy grandes a la deuda. Es decir, de tu ingreso mensual se va un porcentaje muy grande al pasado, a corregir el pasado, que es la deuda. ¿Y qué pasa eso? Afecta a tu presente, porque estás destinando un porcentaje muy importante a pagar las deudas del pasado, luego te queda poquito para el presente, se siente frustración porque me queda poco, ¿y qué hacemos? Endeudarnos más. Entonces se afecta el presente. Y la peor, que no vemos el futuro. La mayoría de las personas no tenemos un fondo de emergencias, no tenemos una protección para el retiro, no ahorramos para tener un negocio, no ahorramos para tener seguridad. Entonces, ¿te fijas cómo no estamos cuidando el pasado, el presente y el futuro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, para el pasado, hay que hacer una lista de las deudas y vamos a poner tres datos muy importantes: la tasa de interés, la cantidad que pago al mes a cada deuda y a quién es la deuda. Y lo primero que hay que hacer ahí es revisar la tasa de interés y ver si podemos cambiar la deuda de una tasa de interés muy alta a una más pequeña. O bien, si podemos unificar muchas deudas en una, o si podemos acercarnos a la institución y pedir un plazo mayor para que la mensualidad me quede un poquito más pequeñita. Y eso nos va a ayudar al flujo del efectivo. Eso es con el pasado. Ya que hicimos ese trabajo, vamos a analizar el presente. Y el presente lo vamos a hacer, vamos a tomar una hoja, vamos a anotar los ingresos y abajo todos los egresos, todo lo que gastamos. Pero obviamente un egreso es lo que anotamos en la otra lista, que es el pago a las deudas. Si al hacer esa pequeña resta, tantos ingresos, menos lo que pago a deudas, menos lo que gasto, si de repente ahí lo primero que nos dice es, híjole, resulta que ya gasto más de lo que gano, que nos pasa a muchas personas, ahí lo que tenemos que hacer primero es empezar a reducir los gastos no necesarios. Ojo con esa palabra, Juan Pablo, reducir. Nadie dice eliminar, porque se siente muy feo cuando eliminas algo de tu vida, te sientes mal y te da por gastar más. Entonces no, lo vamos a reducir un poquito, pero ese que vamos a reducir poquito tiene un objetivo. Vamos a abonarle un poco más de la mensualidad normal a las deudas, porque lo que queremos es que bajen las deudas. Y eso nos va a hacer que nos dé un poquito más de flujo de efectivo
para empezar a pensar en el futuro. Empezar, aunque sea con un poquitito, un fondo de emergencias, una protección para retiro, un fondo para invertir, para tener un negocio, para otro tipo de inversiones. Si te fijas, cada vez que nosotros vamos a sentir que estamos tratando de mejorar el pasado, el presente y tener inversión para el futuro, eso se siente en la persona y nos empieza a dar tranquilidad. Empezamos a decir, ya empecé a mejorar mi situación de deuda, ya empecé a controlar mi gasto, ya empecé a ahorrar para el futuro y a tener inversiones. Eso nos motiva a continuar. Esos son pequeños tips con los que podemos empezar y la mejor recomendación es que nos permitamos la educación financiera. Yo sé que muchos vamos a decir, no es para mí porque está muy difícil, porque no gano suficiente, porque debo mucho, porque no me alcanza. Al revés. Entre más educación financiera puedas tener, más fácil vas a tomar decisiones. No importa que sea en un libro, en una conferencia, en un video, como sea. Pero entre más aprendamos de poquito en poquito, más fácil va a ser tomar mejores decisiones con el dinero y poder sentir tranquilidad, seguridad y libertad financiera, Juan Pablo. Enhorabuena, me parece interesante dejar eso también entonces como reflexión para que la gente que nos vea y después cuando se repita la entrevista puedan justamente conocer detalles de cómo empezar y que ahí tenemos un doble compromiso y aparte de la invitación que quiero que vuelvas a realizar, Francisco, es entender un poco que nosotros por lo menos en Paraguay, creo que también en algunas partes de México y esa experiencia que puede traer Alicia del mundo urbano y el mundo rural tienen connotaciones muy particulares que hay que también abordarlo con sus propias características y con mucha seriedad, Francisco. Así mismo, Juan Pablo, justamente eso estábamos conversando con Alicia. Un solo ejemplo, la velocidad de circulación del dinero, que es un indicador importante que usamos los economistas, que de cuántas veces un mismo billete pasa por mis manos durante un determinado periodo de tiempo, no es lo mismo en el mundo urbano que en el mundo rural. En el mundo rural no hay especialización, ¿verdad? Lo que hay es un ciclo productivo que es la época de siembra, la época de cosecha, es donde se mueve el dinero, y la velocidad de circulación es mucho más baja que la velocidad de circulación del dinero en las ciudades, donde hay mayor cantidad de especialización, donde hay mayores fundamentos de gasto. Y por eso creemos nosotros de que enseñar en el mundo rural es relativamente más fácil por el hecho de que no hay tantas complejidades como sí lo existe en el mundo urbano. No quiere decir que no se pueda enseñar los dos en algunos de los, digamos, de las regiones, pero sí tiene sus particularidades, como decís vos, ¿verdad? Y también nosotros hemos conversado con Alicia de una característica en casi todos los países latinoamericanos, es el rol que tiene la mujer, el rol que, digamos, nosotros vimos en nuestras madres, veíamos cómo estiraba como chicle la poca platita que tenía, hacía que rinda esa plata, ¿verdad? Y la focalización del gasto, ya trae por naturaleza la focalización del gasto generalmente en tres aspectos importantes de la familia, ¿verdad? En la alimentación de la familia, en el cuidado de la salud de los hijos y en la educación. Siempre las mujeres tienen un énfasis muy fuerte y esto es más fuerte en el mundo rural. La mujer tiene una especialización más vinculada a los cuidados mismos y el varón tiene una especialización ya todavía sustentado en el autoconsumo, vamos a decir, en proveer, dar seguridad, ¿verdad?, al hogar. Entonces, tienen estas particularidades y trabajamos por eso con ingenieros rurales, con historiadores, antropólogos y todo ese tipo de cosas, Juan Pablo, pero es muy buen punto el que destacas. Gracias, Francisco, de vuelta. Alicia, también por la visita, me parece que va a ser una jornada interesante la del día de hoy. ¿Hay todavía chance para que la gente pueda participar, Francisco? Y hay que revisar un poco, ¿verdad? Había 200 plazas, ¿verdad? La inscripción era por QR. Hoy a las 16 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas, y de hecho vamos a firmar un histórico acuerdo con la Facultad de Economía, con el decano Dioberti, ¿verdad? En la tarde de hoy. Yo creo que hay todavía plazas, si es que por lo menos, si es necesario, vamos a habilitar las graderías para que la gente se siente, ¿sabes? Luego como pasión albirroja, Juan Pablo. Así mismo, ya en esta semana importante también con ese espíritu, yo creo que vale la pena y ojalá que esto se pueda grabar y se pueda repetir en algún otro momento para la gente que no tenga chance de poder ver esta herramienta. Repetimos, nosotros también acá desde 5 días, nosotros, por supuesto, con la pasión de lo que nos caracteriza en materia de seguir fortaleciendo la educación
financiera en nuestro país. Así que muchas gracias, Francisco, Alicia, por la visita. Va a ser hasta una próxima y éxitos en la tarde de hoy. Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, a todos los, digamos, los organizadores de acá del canal y saludo a todos los televidentes. Gracias, Juan Pablo.